Para los jóvenes y adultos de México, ¿el sionismo sigue siendo relevante en estos días? Simplemente los jóvenes deben de entender, en Israel a los 18 años tienen que ir al ejército. Y aquí no tienes esto, tienes mucho más cosas. Ellos se sacrifican, ellos dan su vida, ellos crecen, ellos crean startups. Y lo único que tenemos que hacer es pensar que si tenemos esa oportunidad, que si somos judíos, cómo ser sionistas es siempre pensar que desde tu trinchera, como dijo Marcos, puedas hacer muchísimo. Solamente siempre piensa, el otro está en el ejército para que me cuide, y yo estoy aquí para cuidarlo, para ser mejor judío y mejor sionista. Bueno, yo pienso que el sionismo que nos platicaron o que nos vendieron cuando éramos chavos, que era solo el que si hacías aliyá era sionista, yo creo que hoy en día sigue siendo y seguirá siendo válido toda la vida, pero yo creo que es totalmente obsoleto. Yo creo que en México hemos naturalmente, yo creo que sin pensarlo, hemos hecho todas las actividades tratando de salir al mundo exterior. Nos habían vendido también la idea de que todo lo que pasa en la comunidad nadie más lo puede saber. Tratemos de ser internos, no salir al público, nos puede afectar, nos puede golpear, podemos decir algo que nos afecte, y creo que hoy hacemos actividades, somos muy orgullosos de lo que hacemos y creo que estamos tratando de salir al mundo. A mí me parece que Cadena es un ejemplo clarísimo de ese verdadero sionismo, de ese sionismo que si tú vas a alguien que vive en la sierra o que vive en un pueblo y le das un bienestar, y no solamente le dices soy judío, lo dices con orgullo, y te van a decir el típico, porque era el, de veras tú eres judío, no pensé que tú fueras judío, así no eran, y no eran porque no se los explicábamos a nadie quién eran los judíos. Entonces yo creo que esa señora o familia que queda tocada por nosotros, tarde o temprano se está volviendo un aliado natural hacia nosotros, y no hay que despreciar a nadie. A lo mejor esa persona en un futuro es el mejor defensor del sionismo. Tenemos una cosa como Dabar, que hacemos no solamente teatro, hacemos teatro burlándonos de nosotros, solamente lo hacemos burlándonos de nosotros, lo hacemos en el Foro Shakespeare y lo abrimos al público, y no solamente lo abrimos, pedimos que lo critiquen, porque siempre nos criticarán, pero creo que lo que tenemos que dar es muchísimo más y seguirá siendo más positivo que lo que nos puedan criticar. Hoy el Centro de Estudios, que fue lo último que hicimos, el museo que tenemos acá abajo, su objetivo principal es llegarle a la gente no judía. Creo que hoy reconocer, tener instituciones como Gimel, tener instituciones que realmente es lo que somos seres humanos que hacemos del baño, que tenemos problemas, que nos duele el estómago, y hay que reconocer que somos igual que todos los demás. Entre más empáticos a cada una de estas personas, vamos a hacer sionismo. Yo creo que el sionismo es salir a la calle y que la señora que trabaja en tu casa no trabaje en la casa de un judío, viva contigo, y ahí vas a empezar a hacer sionismo. Ese es el sionismo que creo que hoy es. Bueno, yo creo que sigue siendo relevante el sionismo hoy en día, sí sigue siendo relevante para los jóvenes y los adultos. Si el 98%, si no me equivoco, de nuestros jóvenes estudian en escuelas judías, es relevante el sionismo. Si la mayor parte de las escuelas judías en México son sionistas, sigue siendo relevante el sionismo. Pero el sionismo está y es el más importante, y los motores que echan a andar el sionismo en los jóvenes son las Nuot. Yo de verdad, las Nuot para mí es una de las cosas que tenemos que apoyar incondicionalmente, porque todos los aquí sentados estuvimos en la Tnuá. Todos los líderes comunitarios que estamos activando y trabajando fuimos hijos de una Tnuá. Entonces, la Tnuá es la cuna de los líderes comunitarios y es la cuna del sionismo en México.
Ahí es donde aprendemos todo el sionismo. Entonces sí sigue siendo activo mientras sigamos teniendo activas a las TNUOT, mientras sigamos teniendo fuertes a las TNUOT y a las instituciones sionistas, va a seguir siendo relevante. Y va a seguir siendo relevante si podemos llevar este sionismo en las TNUOT nuevamente a lo que hicimos en su tiempo con FEBUG, que trabajábamos en las universidades para que los jóvenes no se desligaran, y eso ya se perdió, hoy en día no lo tenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer para que siga siendo relevante, pero sí, yo digo que sí, el sionismo sigue siendo relevante para los jóvenes y los adultos hoy en día. Yo creo que para todos los jóvenes que están aquí presentes va a ser relevante, si es que para ustedes es relevante, seguir siendo judíos. ¿Por qué? Porque la modernidad, la globalización, todo el mundo que estamos viviendo hoy en día tiene un tinte y tiene una tendencia a quitarnos a todos la pintura particular que tenemos, que si nos está llevando a todos a vivir en un mundo igualitario, global. Pero hay un reto muy importante. Nosotros como judíos, si vamos frenéticamente hacia allá, pues en unos años vamos a ser ya muy pocos. Y Israel es el núcleo de nuestra identidad. Quiere decir, hay dos conceptos, les voy a decir rápido. Está la cuestión universal y está la cuestión cosmopolita. Y es a veces lo que confundimos por completo. Ser cosmopolita es eso, es realmente quitarse nuestra camiseta, quitarse la pintura de ser judíos y ser igual que los demás. Ser universal, ¿sí?, es desde mi propia identidad, entonces, tocar a toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que entender, que Israel es la bandera sonante, es el lugar y el núcleo de identidad de todos nosotros. Todos nosotros, en todas las comunidades del mundo, tenemos nuestra fuente de identidad en Israel. Por eso ser sionista hoy en día no es un lujo, es necesario, es de verdad algo que no podemos prescindir. Yo creo que hay una diferencia entre el deber ser y el ser. Debiera seguir siendo relevante. Desearíamos todos que siguiera siendo relevante como lo fue para nuestra generación, o como lo fue para las generaciones de activistas que vivieron la época de la fundación o la época de los primeros años de construcción y lucha por supervivencia del Estado de Israel. Pero el ser, la realidad, y siendo un actor observador de los procesos que vive por lo menos nuestra comunidad, veo con preocupación que se está erosionando el sentimiento sionista en la mayoría de los jóvenes de nuestras comunidades. Y somos culpables, muchos de los dirigentes de colegios o dirigentes de comunidades, porque Israel hoy ya no es el Israel que tenía su vida amenazada por los ejércitos circundantes, ya no es el país pobre que cada centavo que se recaudaba en la diáspora hacía la diferencia. Israel hoy es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia cultural y tecnológica. Y al ser eso, y al ser un país más parecido a los grandes países europeos, o la experiencia israelí que viven nuestros jóvenes, todavía los mandamos a viajes de tercero secundaria. También se van a la marcha de la vida, también se van de Akshara, cuando la Akshara hoy no se parece en nada lo que era la Akshara de los que nos fuimos a Akshara en nuestra época, sino es un gran spring break de 4 meses o de 6 meses o de 9 meses. Entonces Israel está siendo un destino cool para los chavos, pero no está siendo, con todo respeto, la fuente de su identidad judía. Y cuando vemos con preocupación que el idioma hebreo, por ejemplo, está dejando de ser relevante para la mayoría de los colegios, y que el nivel de enseñanza y aprendizaje del idioma hebreo en la mayoría de los colegios va en picada,
y se está supliendo por el inglés, porque pues, en el mundo global competitivo es más importante el inglés que el hebreo. Yo me pregunto, ¿dónde va a estar Israel dentro de esa relevancia? El sionismo va a ser un sionismo, o el sionismo de nuestros jóvenes, de la mayoría, las no son la excepción, y es una excepción minoritaria, pero el sionismo de la mayoría de los jóvenes de nuestras comunidades es un sionismo de moda, es un sionismo de Facebook, es un sionismo de coyuntura pasajera. Me preocupa. Creo que un enemigo natural que tenemos es que los jóvenes y todos, yo pensé que no, pero yo me meto a Facebook, dije que no, y cuando te das cuenta estás allá adentro y crees que dar una opinión en un Facebook o mandar un WhatsApp o defender a Israel porque salió una noticia y tú mandarla, yo creo que es lo más negativo que hay. Yo creo que hay que ir uno por uno, pegarle a la gente, estoy hablando, activar a la gente más cercana. Cuando tú das una opinión por Facebook o por WhatsApp, normalmente a la gente que lo recibe no tiene la cultura, no sabe de dónde viene, y cuando tú hablas de una cosa como esa en un marco tan globalizado y no sabe de dónde viene, normalmente tu respuesta, por más voluntaria y positiva que sea, será mal usada. Creo que tendríamos como sionistas de apagar ese tipo de mecanismos y tratar de trabajar directamente. El mandar un mensaje 10 segundos, decir, no, yo estoy con Israel, eso no es sionismo. Inclusive nos puede traer grandes repercusiones. Hoy en día, con el Estado de Israel moderno, se les está olvidando a los israelíes que el sionismo ahora tiene que ser revertido. El sionismo lo tenemos que ver como el lazo que une a Israel con las diásporas, y el que va a mantener esa identidad del pueblo judío con Israel, y no la generación de dos pueblos, uno en la diáspora y uno en Israel, que no tengan ningún vínculo. Y eso lo vivimos a nivel dirigencia comunitaria, dirigencia escolar, dirigencia educativa, todos los días, con el liderazgo sionista supuestamente en Israel, donde cada día vemos reducido los presupuestos, vemos reducido el interés de mandar a esos regímenes que les comentaba hace rato, que es importante tenerlos acá, porque no es lo mismo tener a una persona, aunque hable hebreo perfecto, pero sea local, mexicano, chileno, argentino o de donde sea, que traer a un israelí que viene recién bajado del avión y puede platicarles a los chavos o a las familias del artista o del cantante o de la serie de televisión que está de moda, que él acaba de ver la semana pasada, y no de lo que nos acordamos de cuando estuvimos en la Universidad Hebrea de Jerusalén haciendo nuestro doctorado en educación judía para la diáspora. Yo quiero recalcar un punto que se me hace importante. Meni lo vivió hace 30 años, nuestros padres lo vivieron antes de la fundación del Estado de Israel. Hoy, tener el Estado de Israel para la diáspora es tener la frente en alto. Podemos caminar con la frente en alto porque tenemos el Estado de Israel, y eso es el sionismo más importante, y una complementación que tenemos que entender, que es Israel con la diáspora y la diáspora con Israel. Hoy, ser ultraortodoxo es mucho más fácil que a principios del siglo pasado. No se parece nada, en nada. Es mucho más fácil llevar kashrut y llevar ciertas cosas hoy en día gracias a la existencia del Estado de Israel, y es porque tenemos una seguridad y una tranquilidad que nos otorga el Estado, porque nosotros también somos parte de eso. Tenemos que entender esa complementación, es de aquí para allá y de allá para acá, y eso lo tienen que entender nuestros jóvenes hoy en día, complementando un poco con lo que dice Marcos. Se nos está olvidando que por eso podemos caminar con la frente en alto. Yo creo que sí se ha transformado el mundo judío, y también se ha transformado Israel. Y el Israel de hoy no es el de hace 20, 30, 40, 60 años. Y con ese cambio y movimiento en Israel, también las diásporas han cambiado, que también es un tema que aquí aparece, alguno de ustedes va a responder. Y
Y yo voy a comentar algo que no me corresponde, pero sí quiero comentar una anécdota. Cuando estuve yo en el Sinaí, en la guerra del 73 de Yom Kippur, después de haber estado 4 meses, y me tocó ir otra vez en la reserva a la misma base de la Fuerza Aérea, durante el día hacía una chamba de chamber, y durante la tarde me ponían un chofer para que vaya a dar pláticas de sionismo a los soldados israelíes en las bases aéreas, que diferente tipo de bases aéreas, ¿no? Y estoy hablando del 73, la guerra del 73 fue un parteaguas dentro del sionismo, dentro de Israel. Y creo que en la diáspora ese tema habría que comprenderlo, porque también nos fuimos perdiendo. Y si el inglés es importante, hablarlo perfecto, pues sí, yo conozco mucha gente no judía que estudió inglés después de la prepa, en una prepa pública, y se fue a Inglaterra, hizo una maestría y un doctorado, y también no hablarán con acento british o americano, pero el inglés se puede aprender. El hebreo, si renunciamos a una fuente de nuestro judaísmo, como es el idioma hebreo, no solo porque es la religión, sino porque toda la cultura en hebreo, el idioma hacia la cultura y hacia la esencia de una identidad. Y yo pienso que es vital. Si no, nuestro sionismo aquí y en el mundo, pero aquí vivimos, y hay que ayudar en Israel a que se conserve el sionismo, porque se renuncia. Bueno, la pregunta que sigue: ¿cómo ves el futuro de las comunidades judías en el mundo ante la asimilación? ¿Y cuál es el futuro del sionismo cuando en la Golá, la Aliyá, no es una prioridad? Mi punto de vista personal es que la Aliyá en muchas ocasiones no es opción, en muchas sí, pero no necesariamente tiene que ser la única alternativa para ser sionista. Ehad Ha'am decía, en toda su filosofía, y tenía una visión del pueblo judío, no nada más del Estado de Israel, donde decía: el Estado de Israel será el núcleo del pueblo judío, con satélites en todos los confines del planeta, donde cada una de las comunidades va a estar vinculada a su fuente, que es el Estado de Israel, y entonces todos en conjunto somos el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y entonces quiere decir que está legitimizándose, es una manera de legitimizar vivir en la diáspora siendo el sionista, al igual, digamos, cumpliendo una función trascendente, como si estuviéramos en la tierra de Israel. Esa es una propuesta de Ehad Ha'am que yo comparto por completo. O sea, quiere decir, vive donde quieras, pero vincúlate todo el tiempo al Estado de Israel. Ahora, ¿de qué manera? Y les voy a poner un ejemplo que dice la Biblia. La Biblia trae un caso importantísimo que nos trae jurisprudencia de esta idea de Ehad Ha'am. Cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra de Israel, imagínense todo el proyecto, imagínense toda la faena de Moisés en las plagas, el mar, la Biblia, la Torá, 40 años en el desierto, y estamos a punto de entrar a la tierra de Israel. ¿Y qué creen? 2 tribus de parte del pueblo no quieren entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque decían que el pasto en el otro lado del Jordán, y quiero que hagan conexiones alegóricas, porque es muy fácil, es más verde. Y entonces son 2 tribus que tenían mucho ganado, y entonces decían: no puedo entrar a la tierra de Israel porque no voy a poder mantener mi ganado. Y entonces era la tribu de Gad y la tribu de Reubén, ¿ok? ¿Qué les dice Moisés? Moisés se enoja muchísimo y les dice: ¿cómo puede ser? Entonces Dios le dice: espérate, cálmate, calm down, hay una solución. Dile a esas 2 tribus que hagan 2 cosas. Si quieren quedarse del otro lado del Jordán, que se queden. Pero hay 2 cosas que tienen que hacer para seguir perteneciendo al pueblo de Israel. La primera es que tienen que ir a pelear con sus hermanos. No se vale quedarse acá sin pelear, porque hay que conquistar la tierra. Entonces, que vayan y que peleen con sus hermanos. Una vez conquistada la tierra, la segunda es que ayuden a edificar las casas de sus hermanos. Una vez que todo eso está resuelto, son libres de vivir donde quieran. Eso está en la Biblia, señores. ¿Ok? Y esa es exactamente mi propuesta. Mi propuesta es así, es muy fácil, de verdad, yo lo digo porque me dedico a la ayuda humanitaria. Lo más fácil es send a check, o sea, escribe un cheque y mándalo. Es muy fácil para la gente que tiene dinero. Mandar a tus hijos al ejército no es fácil, no es fácil. Entonces, aquí está ese vínculo que para mí es una propuesta, ¿sí? Y que de verdad en el corto plazo la quiero presentar a nivel Israel.
porque yo creo que todos los judíos debemos entender que tenemos una suerte que compartir, ¿no?, con ellos, con todos los judíos de Israel. Y entonces puedes vivir donde quieras con la frente en alto, cumpliste con tu labor, eres sionista, ayudaste económicamente a edificar las casas, también mandaste a tus hijos al ejército, vive donde quieras, ¿no? Y eso es en ese sentido donde yo creo que Hadam se refería. Y para terminar nada más esta propuesta, tenemos que entender algo así. Nosotros históricamente éramos el pueblo hebreo, después pasamos a ser el pueblo de Israel. Después, con la diáspora y el exilio, más bien el exilio y luego la diáspora, pasamos a ser judíos, porque éramos judíos de Judea. Y el proceso de redención del pueblo judío es volver a ser Israel, ¿entiendes? Entonces, como dijimos anteriormente entre todos, no debemos de tener una división entre israelíes y judíos. Puedes vivir donde quieras, pero la israeliut, o sea, el hecho de ser el pueblo de Israel, debe de ser unificado para todos, mientras cada quien cumpla con su labor. Bueno, yo creo que la diáspora en general sufre una modificación de acuerdo a su estatus y a su sentimiento con Israel. Hasta 1967 o 73, las comunidades judías veían un Israel que necesitaba realmente el apoyo, la ayuda y el alma y corazón para que se estableciera un Estado. Después de 1973 vemos un Israel que se empezó a desarrollar mucho más aceleradamente que muchos de nuestros países, que mucho más de nuestras comunidades, empezó a ser más progresista. Y nosotros, como dijo Benny en un principio, queremos ser cada vez más como todos y menos como somos. Entonces, ¿qué es más importante? Pertenecer a los Rotarios internacionales, que pertenecer a una federación sionista local, o ser parte de la Organización Sionista Mundial. ¿Qué es más importante? ¿Y en qué valores? Las instituciones sionistas en México han perdido su vitalidad y han perdido su fuerza desde el momento que nosotros no las consideramos relevantes para la educación judía. Y volvemos al tema de la educación judía y seguiremos con el tema de la educación judía. Si nosotros no hacemos que los niños, desde el kinder chico, como se acostumbraba cuando yo estudiaba, lo primero que yo aprendí, creo que aprendí primero hebreo que español, porque en el kinder la morada me hablaba en hebreo, y las fiestas eran en hebreo, y yo aprendía el hebreo, y todo era en base a la visión de Israel. Creo que la modificación de todas las instituciones y la relación que tenemos las diferentes comunidades en la diáspora con Israel ha sufrido un cambio y un deterioro que, si nosotros no volvemos a reeducar a la nueva generación, a que le dé una validez, y hablo de la nueva generación tanto en Israel como en toda la diáspora, y que tengamos, como lo dice Benny, una base y una piedra en la cual esté basado todo el futuro de las propuestas ideológicas, espirituales y educativas, tanto en el Ministerio de Educación en Israel como en la Organización Sionista Mundial y en las diferentes instituciones que juntan a las comunidades, en los JCC en Estados Unidos. Si nosotros no tenemos una piedra, la piedra filosofal de toda esa función educativa, ¿cómo la tenemos que llegar y hacer realmente un solo pueblo judío? Estamos destinados a que nuestras instituciones desaparezcan y pierdan relevancia. Yo la verdad les tengo una propuesta y es lo que he pensado. Creo que los que trabajamos en las comunidades somos gente realmente que no estamos entendiendo nuestra labor. Lo he platicado mucho con los chavos del NOR, aquí están enfrente. Hacemos chavos de TNUA, les invertimos en su educación en la escuela, les invertimos en mandarlos a lugares, hacemos un trabajo con ellos increíble.
Zongo Green, se van de Akshara, etc. Y después les decimos, yo te digo qué vas a hacer. Y aprovechando que hay dos presidentes de comunidades y no es la de mi comunidad, tengo uno tercero que ya se lo podría decir, yo creo que hay dos cosas. Hay que entregarles la comunidad a los jóvenes, realmente entregárselas. Hoy estoy convencido que nuestros jóvenes están mejor preparados, han ido a mejores lugares que nosotros, han participado en cosas, vuelvo a reiterar, porque veo aquí a Ben y no porque sea lo único, a Cadena, cosas que en nuestra época no habían, a GAMCOAG, a una cantidad de cosas, aparte de la TNUA. Lo que pasa es que los que trabajamos en las comunidades queremos que lo trabajen, pero queremos dictarles cómo. Y los jóvenes quieren trabajar, pero cuando tienen un problema, ahí está el señor Marcos Meta, que él lo solucione, porque ya estamos metidos en una bronca, que el señor vaya y lo solucione. Entonces, jugamos un juego muy sucio. Yo creo que hay que entregarle a los jóvenes, parte del sionismo hay que entregarles las comunidades, con la condición de que se van a agarrar y van a atender las comunidades. En esta época, en esta comunidad, hay presidentes, les voy a dar 2 o 3 ejemplos rápidamente. Había un presidente en esta comunidad que se llamó el señor Rolando Uciel, que fue presidente de esta comunidad a los 29 años. Teníamos un tesorero que fue 30 años tesorero de esta comunidad, mi abuelo, el cual nunca pasó la primaria. Teníamos gente que quería trabajar, que no era el especialista y doctorado en Harvard, pero era gente que tenía corazón. Y yo sí creo en los jóvenes de la comunidad, y yo creo que el verdadero sionismo es saber dar un paso para atrás. Y los que estamos sentados en esta mesa, y mucho más otros que no quiero dar sus nombres, nos gusta la silla y nos gusta no quitarnos nada. Entreguémosela a los jóvenes. Voy Salinas. Gracias, Hugo. Hace 6 años, una compañera de un congreso en Israel dijo: el sionismo es un monstruo. Hemos estado hablando mucho sobre el sionismo y sobre la relevancia y qué va a pasar con los jóvenes en el futuro, y estamos de veras dando vueltas a un problema que hoy en día es el problema más serio del sionismo y sobre el futuro que va a tener el sionismo y para los jóvenes, que es el hecho que el sionismo hoy en día en el mundo no está visto con buenos ojos. Nosotros vivimos mucho dentro de la comunidad y hablamos de lo que es el sionismo, decimos, pero lo que estamos viendo en las tendencias mundiales es que cada vez tienes más organizaciones judías que no quieren llamarse sionistas. Las que más o menos van por eso, prefieren poner somos pro-Israel, porque cada vez más en la prensa internacional y en el imaginario de la gente en el mundo, sionismo se conecta con racismo, con violencia, con ocupación. Si queremos que el futuro de nuestros jóvenes sea un futuro en el cual vayan a poder seguir siendo judíos y vayan a seguir siendo sionistas, tenemos que reclamar ese sionismo. Tenemos que darle la vuelta a la percepción que existe afuera de lo que es. Yo crecí con el sionismo. Cuando yo crecí y cuando yo estaba en el Dor, para mí era muy claro: el sionismo era un movimiento de derechos humanos. Punto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo en el cual se le había negado el derecho fundamental a la autodeterminación. Y el sionismo era un movimiento que trataba de rectificar una injusticia que se le había hecho al pueblo judío. Entonces, para mí, era como el feminismo, el movimiento de derechos humanos, como los movimientos para restaurar los derechos de las minorías, de los afroamericanos en Estados Unidos, de otros grupos. El sionismo pertenecía a esa categoría de movimientos de derechos humanos. Y es triste y difícil ver hoy en día que cuando sales a la calle, cuando estás allá afuera y dices eres sionista, te ven con cara de... qué cosa más terrible. Es muy importante reclamar ese sionismo si queremos que se vuelva a ser relevante para los jóvenes y tenga que ver con su futuro dentro de la comunidad judía y su conexión con Israel. Y eso es fundamental por una simple, sencilla razón: porque el futuro del pueblo judío en la diáspora no va a seguir siendo
asegurado por muchísimos, por muchos años. Si no tenemos esa conexión, voy a contar una pequeña historia y con eso termino. Cuenta la historia, y como muchas historias en el folclore sionista no sabemos si es cierto, si es un mito, pero cuenta la historia que hace aproximadamente 100 años Meir Dizengoff, el primer alcalde de Tel Aviv, iba a recibir a Herbert Samuel, que era el primer gobernador inglés del mandato británico en Tel Aviv. Pero Tel Aviv era una ciudad muy nueva, no había tenido tiempo para que crecieran los árboles, para que se viera bello, y entonces... En el 70 era horrible, imagínate hace 100 años. Dizengoff agarra y manda a los trabajadores de la ciudad y les dice: vayan a buscar palmeras, corten las palmeras, hagan agujeros en el piso y sobre la calle principal métanlas para que cuando venga Herbert Samuel se vea por lo menos bonito con algunas palmeras. Y se van ellos con camiones a buscar estas palmeras hacia Yafo, hacia el norte, hacia Haifa, cortan las palmeras, traen los camiones, hacen los agujeros en el piso, meten estas palmeras y las ponen. Lo que no contaba Dizengoff es que Herbert Samuel, siendo el primer gobernador del mandato británico, pues iba a llamar mucha la atención y la gente lo quería ver, y entonces la gente empieza a llegar a la calle a ver a Herbert Samuel y se empiezan a subir a estas palmeras que estaban nada más metidas en estos agujeros en el piso. Y pues, ¿qué pasa con esas palmeras? Pues empiezan a caer. Y Herbert Samuel va en el coche con Dizengoff y empieza a ver lo que está pasando y le dice: Mr. Dizengoff, usted de todo mundo debería de entender que sin raíces nada se puede sostener. Sin raíces, sin conexión a nuestro pasado y a nuestro futuro, el pueblo judío no se puede sostener. Así que es fundamental que reclamemos ese sionismo para que nuestros jóvenes lo vean relevante y entonces para asegurar la continuidad del pueblo judío en su futuro. Yo no sé si el sionismo es un monstruo, pero la burocracia sionista y la politización del sionismo es un monstruo de 1000 cabezas. Y el movimiento sionista hoy padece los estragos de la sobrepolitización. Hace algunos años, cuando cerramos la Federación Sionista y constituimos el nuevo Consejo Sionista de México, hubo un hecho sin precedentes en el año 2008, a propósito de los 60 años de Medinat Israel. En México se constituye el Consejo Sionista de México y todas las comunidades que conforman el Yishuv judío mexicano firman la escritura constitutiva para crear el Consejo Sionista de México, en cuyos objetivos, estatutos, etcétera, se menciona los principios del movimiento sionista, el programa de Jerusalén, etcétera, y por lo tanto, estatutariamente, formalmente, toda la comunidad judía se asumió como sionista, se asumió como miembros del Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío, y por lo tanto el Consejo Sionista de México fue o tendría que haber sido considerado como el mayor ente sionista que representaba al 100% de la población judía del país. Bueno, extraordinaria noticia. Nos vamos al tema político con nuestros queridos amigos de la Organización Sionista Mundial, formación de delegaciones o elecciones para la conformación de los representantes al Congreso Sionista, y viene nuestro queridísimo amigo Duvdevani y compañía, presidente de la muy demacrada y devaluada Organización Sionista Mundial, y dice: no, ese Consejo Sionista no puede representar a México, porque tienen que ser los partidos políticos sionistas, que en México son inexistentes, surgen cada 4 años cuando va a haber elecciones. ¿Por qué las necesitamos para eso? Porque las necesitamos o cada 6 o cada que se les ocurre hacer un congreso sionista. Entonces, ¿qué pasa? La institución más representativa, a la cual todas las comunidades
firmamos y pertenecemos, no sirve para representar al sionismo mexicano por la burocracia de ese monstruo de 1000 cabezas en la que en Israel se han dedicado a convertir al movimiento sionista. Entonces, el sionismo es la historia de un amor muy mal correspondido. Los judíos de la diáspora, con un deseo ferviente de seguirle siendo fiel a la patria, a la madre patria, y la madre patria no le importa la diáspora. Uno a sus hijos. A sus hijos. Y ese amor no es correspondido. Les doy un ejemplo. En el año 2008 me tocó presidir al Comité de Festejos de los 60 años de Israel y hace 2 años formamos, la gran noticia es que Israel, invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el mayor evento cultural del mundo de habla hispana, Israel invitado de honor. Hay que hacer una presencia robusta en Israel, hay que hacer un pabellón, hay que traer 40 escritores, hay que llenar 10 noches de eventos, hay que hacer un esfuerzo descomunal. ¿Ok? $1.700.000 de presupuesto para hacer que Israel brille con todo su esplendor. Israel, ¿cuánto va a invertir para hacer? Dice menos de $200.000. Entonces, ustedes, judíos de México, se tienen que hacer cargo de ver cómo consiguen el $1.5 millones que falta para hacer la presencia de Israel relevante. En voz de nuestra querida embajadora, ex embajadora Rodi Carradian, cuando logramos el objetivo, con lágrimas en los ojos y ante la presencia del presidente del Estado de Israel, que inauguró el pabellón, diciéndome: no nos los merecemos. Israel no le importa en realidad a la diáspora judía, salvo cuando se trata de allegarse de apoyo político o cuando se trata de allegarse de algunos centavos que les sirvan para apoyar las causas que son de segunda o tercera división dentro de las prioridades nacionales del Estado de Israel. Esa es mi experiencia. Gracias. Beni. Bueno, yo quisiera referirme al comentario de Marcos y ahorita también el de Moy. Yo creo que tienes razón, así es, ¿no? Nada más que yo creo que yo voy a poner una alegoría, una metáfora para que entendamos por qué es así, y a lo mejor no tiene de otra, así va a seguir siendo. Si viéramos el judaísmo mundial o el sionismo como un partido de fútbol, entonces vamos a entender quiénes somos los que vivimos afuera y quiénes son los que viven en Israel. Yo creo que los que viven en Israel son los que están jugando fútbol, y los que estamos en la diáspora somos la porra, ¿okay? Somos la porra que hacemos todo para que el equipo juegue, ¿no? De hecho, si no hay porra, pues entonces, y si no hay espectadores, tampoco habría fútbol. O sea, por eso sí estamos en una simbiosis total. Pero si entendemos cómo se hizo el Estado de Israel y por lo que se hizo, yo creo que ese ADN todavía está en la política israelí. Ese ADN de sobrevivir, ese ADN de estar como atendiendo las urgencias y la perseverancia de los israelíes, como lo vimos en el libro de Startup Nation, etcétera, etcétera. Todavía está presente, son muy depredadores en ese sentido. Y de negar la diáspora. Sí, y en ese sentido yo creo que lo que tiene que hacer el jugador es simplemente agradecer a la porra. Nosotros somos porristas, es en serio. O sea, los que están jugando ahí son los que se llevan las patadas y son los que realmente sufren, entrenan, sudan, pierden o ganan, en ese sentido. Y por otro lado, y lo voy a decir con una frase de Max Dimut, que es un escritor, que decía: el sionismo es una organización o un movimiento de judíos que mandan a otros judíos a vivir a Israel.